Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Dios siempre va a llamar a la unidad y al acuerdo en el trabajo y en su obra. Toda persona que comprende y que entiende lo que es la unidad siempre va a doblegarse con tal de que la manifestación de Dios venga sobre nosotros. Y lo importante no es ni se trata de un hombre ni de un ministerio, se trata de la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros entendemos la importancia de la iglesia de Cristo, nosotros empezamos a hacer sacrificios que son necesarios para que la unidad del Espíritu se pueda manifestar en el cuerpo. Estos hombres estaban pescando en un momento determinado y si aparece Cristo y le dice: síganme porque los voy a hacer pescador de hombres. ¿Qué pasa con ellos? Estos hombres no pensaron en un momento determinado cuánto valía la pesca, lo que habían pescado en ese momento. Dice literalmente la Biblia que ellos, dejándolo todo, empezaron a seguir a Cristo. Ellos no preguntaron, ellos nos dijeron hacia dónde vamos, cuánto tiempo nos vamos a tardar, qué crees tú, a quién más vamos a buscar. Ellos sencillamente obedecieron y empezaron a seguir a Jesucristo para que se cumpliera la palabra en sus vidas. Que después de eso empezó a venir un proceso, una transformación y un cambio en la vida de cada uno de ellos. Eso es otra historia. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. ¿Cómo dice? Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En el amor. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos dados por Dios. Hay habilidades que tiene cada persona. Cuando yo les empiezo a hablar de los Vengadores y empiezo a hablar de cada habilidad que tiene cada uno de ellos, Hulk solo, con toda la fuerza que tenía, no podía enfrentarse al enemigo aún con la fuerza que tenía. Tony Stark, Iron Man, a pesar de que tenía todo el conocimiento y tenía las habilidades de la ciencia y la tecnología, tampoco pudo enfrentarse al enemigo solo. Ellos tuvieron que empezar a combinar sus habilidades para poder enfrentarse al enemigo. Es lo que pasa hoy dentro de la iglesia. Cada uno de nosotros, cuando empezamos a entender la habilidad y el don que se nos ha sido dado de parte de Dios, empezamos a unir fuerza. Lo que pasa es que el enemigo en la primera película los engaña. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos quería hacer resaltar su habilidad y su don por encima del otro. Empezó a haber competencia interna dentro de ellos y así fue que el diablo o el enemigo se pudo penetrar y los engañó. Y si la iglesia en este tiempo no entiende que nosotros tenemos que estar unidos para que el sacrificio de Jesús tenga validez y tenga peso en la iglesia, en cualquier nación y en cualquier parte del mundo. Lo mismo pasa dentro de la familia. Si en la familia no hay acuerdo, si en la familia no hay unidad, por supuesto, por eso es que el diablo quiere distorsionar, quiere romper matrimonio, por eso es que Satanás se mete en las relaciones de amistades, por eso es que Satanás se mete en las relaciones de cualquier tipo con tal de romper, de robar y de destruir, indiferentemente de cualquier circunstancia. ¿Cuántos me están siguiendo la idea? Un pueblo que no trabaja en unidad y en el amor de Dios no podrá ser efectivo en el crecimiento, por más que querramos. Nos podemos esforzar y puede ir la pastora Gaudí con su familia, con 3 o 4 hermanos de la iglesia, a hacer el evangelismo de calle, pero si los demás no estamos de acuerdo, si no apoyamos, ahí está, mira, ella lo que quiere es sobresalir para que la vean, que sus hijos nada más bailen. Empezamos a hablar cosas que no tenemos que hablar. Pero si Dios Camilo es un pastor
y sale a la calle a bailar, no le da pena. A mí me diera pena, es más, no sé bailar. Yo me pongo a bailar ahí en la Mariblanca y voy a hacer ridículo. A lo mejor la gente se para es a mirar, mira este ridículo aquí bailando, este payaso, ¿de dónde salió? Pero Camilo yo lo vi bailando en la calle, hermano. El hombre es una máquina bailando. Gabriel tiene facilidad como comunicador social en la calle, se le facilita. ¿Por qué? Porque el pastor Gabriel trabaja dando recorridos a personas que vienen de afuera, habla dos idiomas, 3 idiomas y le es fácil. A Esteban se le es fácil operar en el área de los audiovisuales. Yo no lo sé hacer. El pastor, aunque es el pastor de la iglesia, tampoco lo sabe hacer. Entonces Dios empieza a traer y a engranar a cada persona. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros empecemos a unirnos, a unir nuestras habilidades, nuestros dones y nuestros talentos para hacer una fuerza macro y poder ser efectivo allá afuera en el mundo. ¿Cuántos me están siguiendo la idea? Primera de Corintios capítulo 1 verso 10 dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿cómo dice? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia primitiva estaba unida y compartían los recursos tan eficazmente que nadie de ellos carecía de algo. O sea, no tenían necesidades. Y yo me pongo a pensar cómo la iglesia dice que traían, mira lo que dice Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y la traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Yo empecé a analizar esto y yo decía, hermano, en esa iglesia no había gente mamazón. Limpio, no había limpio. Porque si dice que vendían casas, que vendían heredades, que vendían viñas y traían lo vendido, traían el precio. Tal vez habían empresarios que decían, vendo todo lo que pesqué hoy y pongo el dinero a los pies de los apóstoles con tal de que alguien fuese beneficiado. Quiere decir que era una iglesia económicamente pujante. ¿Era así? Hermano, hoy en día tú le dices a alguien que venda la casa para ponerlo a los pies del profeta, para bendecir a otro, y mínimo nos reprende y nos dicen demonio. Mínimo. Yo no sé si a lo mejor el que vendió la casa tenía 2 o 3. No sé. O a lo mejor había alguien que tenía nada más una y convencido por el Espíritu Santo dijo, yo vendo la casa, con tal de que alguien fuese beneficiado. En una oportunidad el pastor Alberto Motesi estaba predicando en Bogotá en Avivamiento para las Naciones, y él dijo que había un joven que en una oportunidad aceptó a Cristo y agarró su Biblia porque ya tenía poco tiempo de vida, tenía un problema. Eso es una anécdota muy vieja, y dice que por el pueblo donde él estaba, este joven agarró su Biblia y empezó, después que la leyó completa, empezó a arrancar página por página y caminó por todo el pueblo, y tocaba cada casa, daba un mensaje y entregaba la hoja, hasta que repartió la última hojita de Apocalipsis. Dice que después de eso el joven murió. Y Alberto Motesi dice en su anécdota que ese hombre entendió cuál era el mensaje y cuál era la función de un cristiano. Y nosotros tenemos que reconocer como iglesia que a veces hemos sido ineficientes, ineficaces en la impartición de la palabra, tanto afuera como aquí adentro. ¿Aló? Desde el principio de la iglesia, el reino ha crecido sobre un fundamento de esfuerzo combinado y una unidad relacional. Ya les voy a explicar. Si en este tiempo nosotros tomamos el mismo ejemplo de trabajar como las redes de los pescadores, estoy seguro que podemos igualar el fundamento de la iglesia primitiva. Mire, Mateo 13:47 dice así: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red
que echada en el mar recoge de toda clase de peces. ¿De cuál recoge? La que entre. Tú lanzas una red y lo que meta, mantarraya, tiburones, de cualquier tipo de pez que exista en el mar, eso lo agarra y lo arrastra. ¿En qué manera el reino de los cielos es semejante a una red? Esta red nos muestra cómo se hace posible el aumento cuando el pueblo de Dios se une. Si no estamos bien conectados, nuestra efectividad puede ser reducida. Como cualquier buena red, nuestra habilidad para producir aumento depende de la conexión que tengamos unos con otros. Esta es la sustancia de la red del reino, la unidad y el acuerdo. La unidad y el acuerdo. El ministerio apostólico, nosotros somos un ministerio apostólico y profético. El ministerio apostólico siempre fue manifestado en la unidad, bajo el principio, el fundamento de la unidad. Marcos capítulo 6, verso 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a llamarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús eligió un equipo de 12 hombres con los cuales compartir el trabajo de ganar y de conquistar. A los apóstoles nunca los apóstoles trabajaron solos. Porque Pablo, que es llamado el apóstol de los apóstoles, siempre necesitó de un Timoteo. Siempre necesitó de alguien que estuviese con él. Cualquier hombre de Dios llamado en este tiempo siempre va a necesitar a alguien a su lado. No 1, ni 12. Ojalá se levanten los que tengan que levantarse en el acuerdo de la unidad del Espíritu y que nosotros podamos ser efectivos en cualquier área de nuestras vidas. No solamente, yo no puedo manifestar unidad en la iglesia, pero estoy dividido en mi casa. Yo no puedo ser efectivo en el crecimiento, en el liderazgo y en mi grupo vida si estoy dividido en mi corazón. Puedo manifestar una unidad aparente externa, pero por dentro estoy dividido. Eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Jesús envió Pablo y Bernabé. Judas y Silas se unieron a Pablo. Bernabé y Pablo, Pablo y Marcos, Marco y Silas, Timoteo, Aquila, Priscila. Todos estos hombres trabajaron juntos en el poder del acuerdo. No habían llaneros solitarios. Ellos entendieron la unidad del Espíritu. Y nosotros encontramos a Pablo exhortando a Pedro en 2 o 3 ocasiones, pero nunca dejaron de hacer la obra de Dios en el acuerdo mutuo. Puede existir algún tipo de diferencia, pero eso no nos da derecho a nosotros a ser estorbo para que la obra de Dios siga avanzando y siga siendo efectiva en el reino. Es evidente que bíblicamente el trabajo en equipo tiene poder. El trabajo en equipo bíblicamente tiene poder. Hay 3 prioridades esenciales a la unidad para ser efectivo. Número 1, relación. ¿Con quién, pastor? Primero que nada con el Espíritu Santo. ¿Relación con quién? Con mi pastor. ¿Relación con quién? Con mi líder. ¿Relación con quién? Con mi hermano que está en la iglesia. Aún con el más pequeño, el que no tiene tal vez una posición de liderazgo. Pero cada uno de los que estamos aquí somos importantes para Dios. Cada uno de los que estamos aquí vamos a ser efectivos si nos unimos en el poder del acuerdo. Indiferentemente si eres o no eres un pastor. Señor, ese pastor lo único que te da es causal de más responsabilidad. Pero la responsabilidad del acuerdo y de la unidad y del ganar es de todos. Es fácil decir cuando la iglesia pierde, perdió el pastor. Pero cuando yo pierdo, tenemos que perder todos. Eso es fácil decirlo. Si cualquier miembro llega a estar
relacionalmente dislocado, la red no puede estar sana. Imagínate un adorador y un músico aquí en desacuerdo, dividido. Imagínate el pastor con el líder, dividido. Imagínate el líder con el discípulo, dividido. ¿Cómo somos efectivos? No podemos ser efectivos, iglesia. Ahora, cuando nosotros estamos de acuerdo y nos unimos en el espíritu y el músico se une con el adorador, el ambiente del espíritu desciende. Pero no nada más el músico y el adorador, sino ahora es el músico, el adorador y el predicador. Pero no solamente es eso, ahora es el músico, el adorador, el predicador y la iglesia. Todos unidos por un mismo espíritu, todos unidos por un mismo decreto espiritual que va a traer algo en el mundo natural. La gente que se une puede crear la red del reino y caminar en la verdad de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender que si queremos familias sanas, necesitamos unirnos. Si nosotros de verdad queremos una iglesia sana, necesitamos unirnos. Tal vez no estaré de acuerdo con Gabriel en algunos aspectos, pero repito, no me da derecho a hacer estorbo y hacer un causal de división para hacer un trabajo dentro de la iglesia. Eso es otra cosa. Yo siempre he dicho, y lo digo con toda responsabilidad, a mí la iglesia o la palabra no me obliga a ser amigo de la pastora Gaudí. No estoy obligado por la palabra a ser amigo de Gaudí, pero estoy obligado a trabajar y a amarla en el Espíritu de Dios y hacer el trabajo en la obra del Señor. Pero el hecho de que yo no tenga una relación profunda de amistad con alguien no quiere decir que no estamos unidos. Eso es otra cosa totalmente diferente. Pero cuando yo me traslado al trabajo de la eficacia y la eficiencia de la iglesia dentro del reino para poder impactar allá afuera, eso es otra cosa totalmente diferente. ¿Cuánto están entendiendo? Las redes naturales se ensucian con la maleza, con el fango, y se atascan y se enredan. Por eso deben limpiarse para que permanezcan útiles. ¿Cómo se limpia la red del reino? Vamos a verlo bíblicamente. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la base fundamental para que la red del reino sea limpia y seamos efectivos y eficaces, seamos eficientes. Mientras le demos lugar al diablo, vamos a vivir en un círculo vicioso, desunidos, descontentos unos con otros, solamente porque tal vez digo, yo no estoy compitiendo con Gaudí, pero sí lo hago. Lo expreso en palabras que no, pero en mis acciones dicen cosas diferentes. Pero cuando yo me uno en el espíritu y yo digo, este trabajo es de todos, para yo ganar a alguien, yo tengo que vivir en el poder y en el acuerdo. Porque si yo digo que no estoy unido con alguien en el Espíritu de Dios, entonces yo estoy mintiendo de que Dios existe en mi vida, de que Dios habita en mi vida. Yo le decía a la gente en estos días por un live de Instagram, que a la gente le gusta mucho la unción profética y que le declaren profecía y que le digan, pero la iglesia no debe acostumbrarse nada más a eso. Hay otros fundamentos que la iglesia necesita para que seamos efectivos. Que es bueno, que es chévere, que Dios nos bendice, que Dios siempre quiere que a la iglesia le vaya bien y quiere prosperarte y quiere bendecirte. Eso está bien. Pero necesitamos comprender el fundamento de la unidad. Necesitamos comprender el fundamento de la santidad y de la obediencia plena. Necesitamos comprender más fundamentos que existen dentro del reino, que muchas veces los obviamos y no los tomamos en cuenta.